señor. Hola. Bueno, este es un encuentro, una clase que pertenece al tercer módulo. En esta clase vamos a hacer una clasificación de los derechos humanos en 3 generaciones. Esta clasificación, debo aclararlo, no implica un grado de jerarquía de un derecho humano sobre el otro, sino que es una clasificación cronológica. Esto quiere decir que se hace en base a la época en que fueron apareciendo los derechos humanos. Habíamos dicho en encuentros anteriores que los derechos humanos son un proceso de construcción permanente, a veces como declaraciones y a veces ya plasmados en legislaciones. Así vimos en encuentros anteriores, no sé si se fijan en otros videos o en material, que incluso la constitución de cortes o tribunales internacionales en materia de derechos humanos fueron surgiendo con el paso del tiempo para hacerse legalmente exigibles. Les recuerdo someramente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, que fueron emergentes con el paso del tiempo de aquellas aspiraciones o declaraciones que luego se fueron concretando en tratados que resultan exigibles a los estados. Esos 3 tribunales que les mencioné, nunca está de más repasarlo. Acuérdense que no juzgan a personas concretamente, sino que juzgan a estados, obligándolos a reparar las situaciones de violaciones a los derechos humanos en la medida que sea posible, a indemnizar los daños que se pueden haber cometido en materia de derechos humanos, indemnizar a las víctimas o bien a sus deudos, porque lamentablemente las víctimas muchas veces han perdido la vida. Esos 3 tribunales que aparecieron, fíjense, y esto no es casualidad, ya voy a volver sobre el punto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos apareció en la época del 50, 50 y largos, y luego se renovó con la caída del muro de Berlín. Posteriormente apareció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y recientemente se puede decir que el Tribunal Africano de Derechos Humanos de África y de los pueblos apareció en el año 2004. ¿Qué quiero decir con esto? Les quiero hacer una alusión al proceso de construcción, que es lento, es peleado, pero es una lucha digna para ser dada por los pueblos para ser un poco más civilizados. Volvemos entonces y al tema de la clasificación de los derechos humanos, que, insisto, la vamos a hacer en base a un criterio cronológico, porque fueron apareciendo en distintas etapas del desarrollo del derecho internacional humanitario. Podemos clasificarlo en 3 generaciones. La primera generación va a corresponder a los derechos civiles. Estos son los derechos más elementales y los primeros, insisto, que fueron reconocidos. Los podemos ver ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, después en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todos los tratados que fueron reconociendo esta declaración y que la hicieron práctica. Esto es el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a una defensa en juicio, a una nacionalidad. Son los derechos más conocidos por nosotros. En todos los países civilizados se reconoce a las personas, por ejemplo, el derecho a una debida defensa en juicio, esto es, a un proceso con todas las garantías de la ley, a acceder a un abogado, a ejercer su defensa. Surgieron primero, ¿por qué? Porque yo les referí en otra clase, creo que en la primera, en el primer módulo, el hecho de que estos derechos que hoy nos parecen tan obvios, fue necesario declararlos y reconocerlos porque existía un poder
omnímodo o absoluto, digamos, de los reyes, contra los cuales los ciudadanos, una vez autorreconocidos como personas iguales que los reyes, y quitados los privilegios a los reyes, se consideraron todos en igualdad de condiciones y todos como seres humanos iguales. Entonces es lógico que estos derechos hayan sido los primeros en ser oficialmente reconocidos. Ahora, ¿qué pasó? Con la evolución del tiempo, con la evolución de la civilización, fueron reconocidos otros derechos humanos. Por eso yo les mencioné un par de tratados, los pactos sobre derechos civiles y políticos, los pactos sobre derechos económicos, sociales y culturales, que ya pertenecen a la década de los 60. Fíjense que la primera generación, esta que les mencioné, pertenece a fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Estamos hablando de la Revolución Francesa y después de la constitución de todas las democracias modernas, que son el origen de las democracias actuales. Ahora, con el avance de la historia, se fue comprobando en los hechos que esa mera declaración, si bien era fundamental, no bastaba para hacer prácticos en muchos casos los derechos o la realización concreta de esos derechos. Entonces empiezan a surgir derechos de carácter social. Ahí podemos encontrar derechos, por ejemplo, al trabajo, a tener un trabajo digno, a tener una seguridad social, el derecho a asociarse en sindicatos, el derecho al voto, el derecho al sufragio. Son derechos históricamente relativamente nuevos. Ustedes me van a decir, del siglo XIX y del siglo XX. Bueno, en la historia de la humanidad eso es poquitito, ¿cierto? Que de un siglo para el otro surjan una serie de derechos. Este surgimiento de estos derechos que llamamos de segunda generación, insisto, ya se los voy a dar, los de primera generación son los derechos civiles básicos, ¿cierto? La dignidad de la persona, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad. Los derechos de segunda generación les llamamos derechos sociales. ¿Y esto por qué ocurre? Porque las civilizaciones, al ir progresando, desarrollan diversos mecanismos para combatir situaciones de injusticia que siempre se renuevan. Yo me permito recordarles que dije que la lucha por los derechos humanos es la lucha permanente de los sometidos, de aquellos a quienes se menoscaba, frente al intento de los sectores poderosos, de los sectores privilegiados, de mantener esa situación de sometimiento y de conculcación de los derechos humanos. En el siglo XIX surge un proceso que se denomina de constitucionalismo social. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado ya no se limita a solamente garantizar el derecho a la libertad de las personas como declamación, o el fundamental derecho a un juicio justo, o a decir que todos los hombres somos iguales, sino que hay que plasmarlo en la práctica. Y el Estado empieza a intervenir en otras áreas, no solamente en la justicia, sino que ahora digo, cuando surgen estos derechos, se comprueba que para que seamos todos iguales, que está perfecto y es un derecho de la primera generación, debemos tener un derecho a la educación. ¿De qué nos vale a nosotros declarar y declamar que somos todos iguales si no tenemos las mismas oportunidades de educarnos? Para tener derecho a la vida, bueno, tenemos que tener derecho a acceder a los medios al menos para tener vida. Y como consecuencia de eso, tenemos derecho a que nuestro trabajo nos sea remunerado de modo tal que al menos nos sirva para obtener el sustento necesario como para vivir.
Estos son todos derechos sociales. Teníamos derecho a la libertad, me refiero a la primera generación. Pues bien, ahora se consagran los derechos al sufragio, a elegir autoridades por un sufragio igualitario. Se consagran los derechos de la mujer a votar. Increíblemente éramos todos iguales, pero las mujeres no votaban, como les habré dicho en otro encuentro. Eso es lo que se llama un proceso de constitucionalismo social y va de la mano con procesos sociales. A ver, el Estado moderno me refiero al Estado, a las democracias modernas construidas a partir del siglo XVIII, ¿cierto? XVIII, XIX, empieza a entrar en crisis o a mostrar partes críticas, partes defectuosas. Entonces empiezan a surgir ideas que intentan corregir esos defectos, esas falencias. El Estado moderno al que me refería es un Estado fundado sobre las bases liberales, Me refiero a la libertad de pensamiento, a la libertad del individuo, al individuo sobre Dios, no sé si recuerdan, al individuo como eje del mundo, lo cual está perfecto y estaba bien en aquella época, pero empezamos a notar que hay una serie de defectos en ese Estado, que era tan idealista, pero que en la práctica otra vez aparecen sectores privilegiados que aprovechan ese famoso derecho a la libertad individual para cometer sus tropelías y negársela a otros. Así es que en el siglo XIX, ya fundado en el siglo XIX, perdón, fundado en pensadores anteriores y plasmado en el siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se manifiestan alternativas al tradicional Estado liberal, que se dedicaba al uso de la fuerza para garantizar la libertad y la propiedad privada. Existen experimentos si se quiere, o teorías de otro orden. Por ejemplo, podemos mencionar fundamentalmente, y esto fue clave en la historia de la humanidad, y está vigente hoy, la discusión sobre el rol del Estado, un Estado que interviene más o que se limita solamente a utilizar las fuerzas de seguridad para proteger la propiedad y la libertad de los individuos. Surge así, como crítica a este Estado liberal, los movimientos de carácter socialista. Así tenemos, no me quiero extender mucho, bueno, tenemos el socialismo utópico y el socialismo científico. El socialismo utópico, si ustedes leen un libro muy lindo, es una novela que se llama Utopía, de Tomás Moro, planteaba, utopía significa en ningún lugar, es una isla en la que todos los seres humanos, en ningún lugar, ¿no? Coexisten y la propiedad es de todos, todos comparten todo, todos hacen su trabajo y viven fraternalmente y nadie pasa necesidades. Es una novela que resulta que repica en la práctica y empiezan a surgir ideas de socialismo. Se le llama utópico porque justamente el libro se llamaba Utopía. ¿Y por qué una utopía? Justamente es algo hermoso pero que no se alcanza. Nosotros sabemos que en la práctica no existe un lugar así en el que todos podríamos aspirar a ello, pero todavía no existe, no hemos llegado al grado de evolución en el que todos vivamos en paz, compartiendo, trabajando para generar para todos un bienestar, que todos tengamos acceso a la educación, a la salud, a la justicia y seamos verdaderamente iguales. Paralelamente a eso, o con posterioridad, pero tomando eso, existe el socialismo científico que sí tuvo consecuencias prácticas, que fue el desarrollado por Carlos Marx, que derivó en el comunismo. Decía, sí, esto es muy lindo, lo que planteaba Tomás Moro en su novela, pero nunca el egoísmo del hombre, el egoísmo del individuo, nunca va a permitir que ese paraíso
tan lindo, idílico, se concreta en realidad, porque el hombre es egoísta, ¿no? El hombre toma todo lo que puede y más de lo que puede, y si ya le alcanza para satisfacer sus necesidades, va a seguir tomando más y acaparar todo. No estaba tan errado Carlitos Marx, ¿no? No estaba tan errado, porque si nosotros vemos el mundo actual, vemos que hay un pequeñísimo porcentaje de personas que acaparan la inmensa mayoría de la riqueza del mundo. Y al revés, la inmensa mayoría de la población del mundo, 2/3, no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. No estaba tan errado Carlos Marx cuando plantea que el socialismo utópico será muy lindo, pero era imposible. Carlos Marx entonces plantea que es necesaria la revolución, el uso de la fuerza para imponer un orden social distinto y más equitativo y más justo y que distribuya. No quiero aquí dar una clase de historia porque nos vamos a extender mucho, pero lo cierto es que esto derivó en los regímenes comunistas, ¿no? En 1917 se produce la revolución bolchevique en Rusia, caen los zares, se impone la estatización de los medios de producción, esto es, ya no hay más empresas que son privadas y para un dueño, sino que las empresas pertenecen al Estado y las ganancias se distribuyen entre el proletariado, el pueblo, porque Marx decía que hablaba de la plusvalía, esto es que los empresarios, los capitalistas, se aprovechaban del trabajo, del esfuerzo de los trabajadores y la diferencia entre el salario que le pagaban y la producción se la quedaban los capitalistas, lo cual era cierto, sigue siendo cierto actualmente. Ya veremos que el comunismo, ustedes podrán investigar que el comunismo en la mayor parte de los lugares fracasó. ¿En qué sentido? Predominó el sistema capitalista, aquel viejo sistema capitalista, pero con algunas modificaciones que fueron producto de esas ideas socialistas. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien vivimos en un sistema capitalista actualmente, no fue en vano el surgimiento de las ideas socialistas para atenuar un poco ese capitalismo salvaje de dueños enriquecidos y aprovechándose del trabajo de trabajadores empobrecidos. Otra doctrina que aparece también en el siglo XIX y siglo XX es la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia se sitúa en una posición intermedia entre el capitalismo tradicional, de las ideas del libre mercado, y el comunismo, que niega el libre mercado y que pone todo en manos del Estado para distribuir. La doctrina social de la Iglesia del capitalismo que rescata, entre otras cosas, rescata la libertad que tenemos todos los seres humanos, porque el comunismo la restringía, entre otras cosas rescata eso, y del comunismo o del socialismo rescata también, por eso se llama doctrina social de la Iglesia, rescata el hecho de la solidaridad, de la equidad en la distribución de los bienes. Por eso dice que hay una máxima que dice que el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre y el comunismo es la explotación del hombre por el Estado. La doctrina social de la Iglesia se ubica en una posición intermedia, pero ejerce una influencia muy fuerte. Incluso, esta es una digresión, Fidel Castro, que uno de los últimos líderes comunistas, ¿cierto? Y hoy señalado como un demonio por el mundo de nuestras democracias neoliberales,
en realidad era católico, fue educado en un colegio jesuita y sigue a la doctrina social de la Iglesia. Lo que ocurre es que cuando hace la revolución en Cuba y derrocan al dictador Batista, que era un dictador que tenía a Cuba sometida a extrema pobreza. Cuba era un cabaret de los Estados Unidos, concretamente. Era una isla, todavía sigue siendo una isla, que estaba dominada, llena de casinos y hoteles lujosos para los ricos de Estados Unidos, y con una población absolutamente analfabeta y sometida a prácticamente una situación de esclavitud y miseria. Por eso prospera la revolución cubana. Pero prospera, insisto, si ustedes un día se ponen a ver, prospera influida por la doctrina social de la Iglesia. Después se inclina al socialismo, ya al comunismo, porque se hace aliada de Rusia, de la Unión Soviética, por una cuestión estratégica y de supervivencia, porque Estados Unidos enseguida, y hasta el día de hoy, quiere aplastar al régimen cubano, porque Cuba es un mal ejemplo, convengamos. Cuba tiene un sistema de salud universal, gratuito, no hay analfabetos, entonces es un mal ejemplo para el sistema capitalista neoliberal de la meritocracia que propone Estados Unidos, en el cual sálvese quien pueda. El que es más eficiente prevalece, y el que no es eficiente o no tuvo la oportunidad de ser eficiente está librado a su propio destino. Esa es una discusión que quien les habla se va a morir y se va a seguir hablando muchísimos años, pero es una discusión filosófica para la humanidad. Bueno, les decía entonces que frente a las injusticias del Estado tradicional, del Estado no neoliberal, perdón, el neoliberalismo surge ahora, en la década 80, 90, pero el Estado tradicional liberal, frente a las injusticias que se perciben, surgen teorías, opciones y regímenes políticos que tratan de morigerar o de cambiar radicalmente, como decíamos con el comunismo, esas injusticias. Esos movimientos, esas doctrinas, terminan impactando en el pensamiento universal, más allá de que hayan triunfado o fracasado en sus sistemas, o tenido 10.000 defectos. Ejemplo, el famoso comunismo que quería Marx, después convertido a la larga por Stalin también en una máquina de violar derechos humanos. Hubo purgas estalinistas contra los opositores a su propio régimen, contra los propios comunistas que no estaban de acuerdo con lo que decía el jefe de Estado, eran obligados bajo tortura a confesar crímenes que no habían cometido. Así que fíjense, algo que salió, que surgió como una idea linda, fue transformado en la práctica en una cosa horrible. Pero bueno, lo cierto es que las ideas, muchas veces le echan la culpa a los que tienen las ideas. Los que tienen ideas normalmente las tienen para mejorar las cosas. El problema son los que las llevan a la práctica y su ambición personal. Lo que les quería decir, que esta crítica al Estado liberal tradicional, fundamentalmente basada en el socialismo, en el marxismo y en la doctrina social de la Iglesia, dejan rastros en la cultura de la humanidad. Por ejemplo, todos estos derechos que le llamamos de segunda generación. Por eso estos derechos, ¿por qué son de segunda generación? No porque sean menores en cuanto al valor, no porque le bajemos el precio, sino porque surgen en otra etapa histórica y en el día de hoy son consagrados en legislaciones. Por eso esos pactos que les mencioné, que integran la Carta Internacional de los Derechos Humanos y que todos reconocemos. Después se consagraron, las ideas van apuradas, los hechos van lentos muchas veces, ¿no? Podemos reconocer otro grupo, los derechos humanos de tercera generación, que son derechos comunitarios. Por ejemplo, el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho a la paz, el derecho a un ambiente sano, también están consagrados en diversos tratados. Recordemos
que los tratados tienen vigencia en la medida en que los estados adhieran a los mismos. Fíjense lo que no puedo evitar, a mí me gusta vincular la parte teórica, que es lo que estoy haciendo ahora, con la realidad. Fíjense, si hubiésemos sido un poco más sabios los seres humanos, a propósito le estoy hablando ahora del coronavirus, no busquemos culpables, ya se irán a encontrar o no, pero existe un protocolo de Kioto. Kioto es una ciudad de Japón que tiende a la reducción de la contaminación ambiental, porque así como van las cosas y con este estado de cosas, porque aquel viejo estado liberal, que lo único que le interesaba la propiedad privada y la libertad de las personas, lo cual está bien, pero no es suficiente, desarrollado hasta el presente, que fue el que prevaleció, ha derivado en prácticamente la destrucción del medio ambiente. Ustedes que son jóvenes lo pueden comprobar, quizá ustedes son mucho más militantes que yo de eso. El tema de los riesgos de la energía nuclear, el tema de los riesgos de la explotación de la naturaleza hasta más allá de sus límites. Estamos destruyendo la casa en la que tenemos que vivir. Le decía de esto del coronavirus porque habrán visto videitos por ahí en el que, forzados por esta enfermedad, por este virus, resulta que al no tener que salir y al tener que disminuir nuestra actividad industrial, vuelven los animales a andar. Resulta que se hicieron transparentes las aguas de Venecia, algo increíble. Venecia era una pudrición, la verdad. Todos los que viajaban a Europa decían, me saqué una foto en Venecia. Deberían decir, me saqué una foto en Venecia. Pero bueno, contenían la respiración y se sacaban la foto en Venecia, que era irrespirable. Pues ahora se ven los pescaditos en Venecia. Si hubiésemos sido más sabios, más humanos, y hubiésemos hecho caso a esas declaraciones de estos derechos de tercera generación a un ambiente sano, quizá el mundo sería más habitable y quizá tendríamos mejores perspectivas de futuro. En una de esas aprendamos de esta desgracia, ¿cierto?, para poner un poco de freno. Les decía el protocolo de Kioto, me olvidé, porque se lo dije a la pasada. En ese protocolo todos los países, pero fundamentalmente las grandes potencias, se comprometen a disminuir el grado de contaminación ambiental, o sea, utilizar las energías que son contaminantes, por ejemplo los hidrocarburos que rompen la famosa capa de ozono, disminuir ese grado de contaminación y reemplazándolas por energías sustentables, no agresivas, energías renovables, por ejemplo energía eólica, energía hidráulica. ¿Quién no suscribió ese protocolo? Estados Unidos, que es el mayor productor de contaminación. No es que yo sea anti-estadounidense, yo al pueblo de Estados Unidos lo amo. Lo que no amo, la verdad, es su sistema agresivo de conquista permanente y de explotación de los pueblos, ¿cierto? Y guerrero. Nunca me va a entrar en la cabeza a mí. Quizás soy muy idealista, o quizás sea un adelantado, como hay 10.000. Nunca me va a entrar en la cabeza que haya una industria armamentista, ¿no?, que es uno de los mayores, con la droga, son las mayores industrias que existen en el mundo, ¿no? No me gusta eso, o sea, eso creo que es una involución, pero así están las cosas en el mundo y contra esas cosas hay que luchar civilizadamente, ¿no? Bueno, entonces, repasando y para no enloquecerlos, tenemos una clasificación de los derechos humanos en 3 generaciones. Esa clasificación se hace simplemente y en base a un orden cronológico. ¿Cómo aparecieron los derechos humanos y por qué aparecieron? Derechos de primera generación, aquellos que podemos encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derechos de segunda generación, que van a ver esos pactos que les mencioné, que integran la Carta Internacional, así como muchas otras legislaciones. Y tenemos los derechos
de tercera generación, que bueno, ya se han consagrado, pero